de tema económico a nivel mundial. Vamos a hablar un poco acerca de la situación económica del área de América Latina, y puntualmente en los últimos dos segmentos hablaremos ya un poco de Centroamérica y de Guatemala, para analizar un poco qué está pasando con las proyecciones que en todo caso hay para el 2013. Y para eso nos acompañan hoy acá en el estudio Jonathan Menco, quien es director ejecutivo de ICEFI, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, y Pablo de León, de CABI, de Central American Business Intelligence. Así que ambos tienen bastante conocimiento del área centroamericana, que le vamos a entrar en un momento. Así que bienvenidos, saludos, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Y gracias por estar acá. Empezamos un poco con lo general, con el mundo. Obviamente, hablando del mundo, tenemos que ir partiendo un poco en regiones, pero ¿cuál es la situación económica mundial en este momento? Ya un par de años post-crisis técnicamente, y sin embargo no hemos logrado empezar a levantar nuevamente, Pablo. Sí, buenas noches. Antes que todo, sí, definitivamente el 2012 es un año donde nos volvimos a meter en esa dinámica de bajo crecimiento, creo yo, una desaceleración que era esperada, creo yo, y que termina, creo yo, con algunas noticias positivas el año, como poniéndole un piso al crecimiento, particularmente en el caso de Estados Unidos, con una tasa del tercer trimestre que fue revisada al alza, pero que también sabemos de que no va a ser sostenible crecimientos arriba de 3% durante los siguientes trimestres. Entonces, lo importante es de que se dejó de caer en el caso de Estados Unidos, y Europa, que todavía hace un mes aproximadamente, cuando el Banco Central Europeo reconoce de que el año 2012 iba a cerrar peor de lo esperado y que el 2013 iba a ser peor de lo que se estaba esperando. También como que nos bajaron un poco el piso de Europa de crecimiento y expectativas, pero creo yo de que lo que se está viendo últimamente es como que eso va a ser lo peor. No esperamos nada peor en ese caso. Obviamente que hay factores de riesgo muy importantes. Creo yo que si yo me pedís escoger cuáles son los dos riesgos más importantes, creo que son Francia y Japón. España no es un evento que ya está descontado, que está muy mal. No, digamos Grecia, Italia también con una recesión muy fuerte, y ahorita con el premio político Berlusconi. Entonces, pero creo que las sorpresas pueden venir por Francia, que está entrando en una dinámica muy peligrosa, una desaceleración que se les fue de las manos y se convierte en una recesión. Ya ahorita está con caída de crecimiento. Y tenés Japón en una dinámica muy perversa, que el hecho más importante, creo yo, de Japón es que Japón, por primera vez en varias décadas, tiene un déficit en cuenta corriente. Siempre era superavitario, y ahorita está entrando en un problema ya de que va a tener que ir a rescatar fondos afuera para financiarse el sector público, que tiene una deuda gigante. Creo que es el país con la deuda estatal más grande en el primer mundo, 220 del PIB, que se habían financiado con unas tasas cero, pero imagínate cuando suban las tasas un punto, solo eso va a impactar 2 puntos de déficit fiscal. Entonces, Japón creo yo que es un tema que, si bien no nos interesa mucho Centroamérica, creo que es un jugador importante, ¿verdad? Y que puede generar miedos y ruidos en el 2013. Y Jonathan, justamente viendo todas esas perspectivas económicas que estaba planteando Pablo, caemos prácticamente a los temas fiscales que ya empezaba a plantear Pablo. Europa entró en una crisis fiscal. La noticia principal de los últimos días en Europa, más allá de todos los macros que decía Pablo, está el tema del actor, ¿cómo se llama? Depardieu, que decide irse a vivir a Bélgica. Deciden venir a Bélgica porque él dice que su tasa impositiva llegó a 84%. O sea, él pagó el 84% de sus ingresos en impuestos de vuelta a Francia, y que entonces decidió irse a vivir a Bélgica, que tiene obviamente una tasa impositiva mucho más baja. Cuando le reclama el primer ministro francés, le tira el pasaporte francés en la cara y le dice, pues por gente como ustedes que ya no quiero ser ni francés, y renuncia a la ciudadanía francesa. Lo pongo como un ejemplo, como un paradigma, porque estamos en ese nivel de tasas impositivas en Europa, en muchos casos, y sin embargo con unos déficits fiscales impresionantes de todos modos. Sí, bueno, yo diría solo un poco rescatando lo que ya mencionaba Pablo. En primer lugar, hay dos barreras para continuar creciendo como antes de la crisis, y una de ellas es el desempleo. El otro es la relativa continuada inestabilidad financiera, pero que además no hay una respuesta desde la política fiscal para intentar corregir esos problemas. Quisiera hacer un poco la pregunta en ese sentido, porque, digamos, y regresando a las teorías keynesianas, bueno, estás en un momento de crisis, que el mercado, que el privado no está logrando atender y resolver, pues el Estado va a patear, pero el Estado con esas tasas impositivas y con esas cargas fiscales es imposible. Bueno, de hecho, hay todo un debate, ¿verdad? Rusia está también intentando implementar
implementar un impuesto para los grupos de población menos vulnerables, por decirlo de algún modo. Es todo un debate en realidad, porque mientras podemos ver la nota del actor francés, de Depardieu, con una tasa impositiva tan grande, del otro lado, la otra cara de la moneda, es gente que ya no tiene capacidad ni siquiera de recibir una buena educación en un modelo de desarrollo europeo que garantizaba ciertos bienes de buena calidad, ¿verdad? Entonces, sin salirnos de ese esquema, hay unas acciones legales que está tomando, creo que tanto Inglaterra como España, en contra de Yahoo, de Google, de varias empresas multinacionales muy grandes, de electrónicos principalmente en Europa, atacándolos porque tienen como su sede fiscal un paraíso fiscal europeo. Exactamente. Y entonces pagan ser impuestos en esos de países. hecho, España hizo los cálculos y me parece que Yahoo, Gmail, Facebook y todas estas empresas relativamente nuevas de tecnología y de información habían pagado el mismo monto de impuestos que había pagado IBM en el año anterior, lo que quiere decir que hay quien pues no le está jugando del todo correcto a la sociedad, de quien percibe además las utilidades, porque al final de cuentas estas empresas tienen utilidades porque alguien consume sus productos, sus servicios y demás. Pasa lo mismo exactamente en Costa Rica. La inversión extranjera directa no quiere participar de la reforma fiscal ni quiere que le cobren impuestos, pero quiere estar en Costa Rica por la buena educación, por la seguridad, por la certeza jurídica, por la salud de los ciudadanos costarricenses, pero no está dispuesta a financiarla, ¿verdad? Justamente dentro de ese juego, Pablo, ¿dónde está ese punto medio real? Porque se vuelve una discusión más política, populista en algunos casos, o en otros una política de protección a los que han tenido ciertos beneficios, a los que bajo el argumento de que si no tiene impuestos va a invertir, y si invierte va a generar empleo, y si genera empleo pues todos vamos a estar mejor y van a poder pagar todos más impuestos. Esa discusión entre Hayek y Keynes tiene 60 años de existir. Sí, mira, yo creo que yo antes que todo soy democrático y si una persona o un país, decide un régimen de 85, bueno, es libre de hacerlo. Lo que sí te digo es de que trae un costo. Todas las medidas fiscales traen un costo, no es nada gratis. No todos pueden ser lo perdido. Grandes empresas no pueden hacer. Pero Francia, hemos hablado de la estampida que se está yendo rico con toda libertad. A mí, yo en un país que me quita el 75, yo me iría mucho antes de lo que se fue Depardieu, pues porque yo no participo en una sociedad en la que mi ganancia se socializa y las pérdidas no me las van a pasar a mí cuando yo me vaya mal. El tema está de que el tema está bien, hay gente que tiene desempleo, gente que no tiene acceso a la salud y educación, pero también el modelo de sociedad que tenemos que tener es uno en el que todos nos sintamos cómodos, pues, porque no puede ser de que sea uno y los otros no. Entonces, como te decía, va a depender del país. O sea, ahora, si me preguntas a mí, definitivamente un estado que tiene 55% del PIB como es Francia es excesivo y la factura se la está pasando ya al país y se iba a hacer. Yo te lo digo, yo veo una Francia complicado 10 años, pues, porque no puede ser que el gobierno domine la economía y las decisiones. ¿Por qué? Porque al final del día tenés gente que va a tomar decisiones económicas que nunca ha participado en la economía, pues. O sea, son políticos que lo que quieren es ganar la próxima elección, quedar bien con la gente, y creo que es una dinámica destructiva. Creo que 55 es demasiado del PIB. Yo te diría que hay estudios que te dicen que no debería ser más allá del 25% para que ese equilibrio entre crecimiento y el tema social sea sostenible en el largo plazo. Entonces, cuando se pasa por arriba y también por debajo, como en el caso de Guatemala, tenemos problemas. Justamente ese ejemplo, Jonathan, o sea, hay países, ha habido mucha discusión hablando de todos los países en Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido déficits enormes, pero ha dejado de invertir, por ejemplo, en educación de la forma en que invertía antes. Antes, una de las grandes cualidades que tenía la mano de obra estadounidense es que era de las mejores preparadas. Hoy todos los estudios de educación que hay ya aparecen en el lugar 30 o 40 y eso empieza a deteriorar esa capacidad de innovación, esa capacidad de hacer los que están en la punta de lanza de nuevas tendencias. Sí, si a eso agregamos un sistema de salud completamente privatizado, ¿verdad? En un país relativamente desarrollado donde 30 millones de sus 300 millones de habitantes no tiene acceso a la salud, ¿verdad? Que fue una discusión que está muy fuerte justamente en estas semanas en España. Yo realmente creo que lo que está pasando en el mundo en la actualidad, y Centroamérica no se escapa de eso, es que los ciudadanos están intentando redefinir un contrato social, ¿verdad? De quién cabe aquí, qué es lo que pretendemos hacer como sociedad,
cómo lo vamos a financiar y cuál es la meta. Yo sé, las preguntas que siempre planteo es, ¿qué tipo de país queremos? Exacto. ¿Cuánto cuesta y quién lo va a pagar? Eso está pasando. Si no resuelves esas tres preguntas, no puedes establecer quién Pero lo además es hacer. una pregunta que hay que hacérsela casi todo el tiempo. Y lo que pasa en Europa es que pasaron muchos años sin hacer esa pregunta, entonces se fueron acrecentando Bueno, los déficits no sé si esa pregunta a ellos, pero nos hacían la pregunta a América Latina. Nos mandaron el consenso de Washington, donde dijeron todo lo que es producción privada debe ser privada, ya no estatal. Nos forzaron a que se privatizara todo lo que había en América Latina. Europa no lo hizo. Hoy está en parte ese proceso en Europa. Reino Unido pasó por una etapa complicada también hace un tiempo, lo está pasando ahora España, no digamos Italia y Grecia. Ese balance es el que no hemos encontrado. Correcto. Pero tengo que ir al corte, vamos a hablar justamente de dónde viene ese consumo, ese crecimiento económico en el mundo. Hacíamos una matemática rápida el otro día con Pablo el tema, para ver entonces de dónde potencialmente va a venir el crecimiento